En este tutorial veremos cómo crear una tabla HTML editable. La tabla está sincronizada con tu Google Sheet, de manera que cada cambio que realices automáticamente se verá reflejado en tu spreadsheet. En esta primera parte nos enfocaremos en construir nuestra tabla haciendo el uso de plantillas literales, además de los inputs que van a contener los valores del spreadsheet. En esta ocasión utilizaré esta tabla, la cual contiene algunos registros de mis gustos musicales. Entonces vamos a nuestro editor de código. Primero vamos a crear un archivo HTML para nuestra aplicación. Lo llamamos index. Ahora vamos a instalar las bibliotecas de Bootstrap. Dentro de la documentación, en la sección Introducción, vamos a buscar los códigos de ejemplo y aquí vamos a encontrar las bibliotecas. Primero voy a copiar esta de aquí, que es la biblioteca de CSS. La vamos a instalar en los encabezados. Ahora, en el body, en la última parte, vamos a instalar la biblioteca de JavaScript, que es esta línea de aquí. Listo, ya tenemos nuestras bibliotecas. Ahora voy a agregar otras etiquetas de script para el código que vamos a crear más adelante. Ahora vamos a crear nuestra función doGet. Recuerda que esta función es la que renderiza la página cuando ingresamos al URL. A través del servicio HTML vamos a crear una plantilla a partir de un archivo. En este caso nuestro archivo es index. Y vamos a evaluar el contenido HTML que hay dentro de este archivo. Podemos almacenarlo en otra constante que normalmente llamamos output, pero puede ser la que sea. Y por último devolvemos este contenido. Ahora, para probar que ya esté funcionando, vamos a agregar alguna etiqueta a nuestro archivo index. Bastará con un encabezado, entonces voy a agregar un H1 y le voy a poner el título tabla HTML editable. Guardamos y vamos a crear nuestra implementación. Ahorita voy a crear una aplicación de tipo web app y voy a dejar los ajustes que hay por default. Recuerda que esto es importante cuando ya vayas a lanzar tu aplicación. Ahí sí hay que tener en cuenta los ajustes de seguridad que requiera tu aplicación. Y listo, mira, aquí está ya la tabla editable. El tamaño y el tipo de letra ya son propios de la biblioteca de nuestro framework. Entonces ya estamos listos para continuar. En esta parte vamos a crear una función para obtener los registros del spreadsheet que serán los que van a servirnos de base para crear nuestra tabla HTML. Entonces esta función la voy a llamar getData. Primero vamos a acceder al spreadsheet. Ahora accedemos a la hoja que contiene los registros. Esta hoja se llama Records. Y ahora vamos a acceder al rango que contiene estos registros. Recuerda que con el método getDataRange obtenemos dinámicamente todos los registros que hay en la hoja. Y para no batallar utilizamos el método getDisplayValues que obtiene los valores como un string. Siempre cuando creo una función pues hago un console de la misma para ver que si esté trabajando correctamente. Y listo, bueno, aquí hay que seleccionar la función adecuada, al menos ya autorizamos los alcances del script. Mira, aquí está la tabla bidimensional. Fíjate que aquí sí estamos incluyendo los encabezados, ya que vamos a utilizar otra forma para crear la tabla HTML. Y por último, pues devolvemos el contenido que hay en la constante Music Records. En esta parte vamos a crear una función desde nuestra aplicación web para traer los datos de la función getData.
Nada más aquí, déjame borrar esta doble extensión de este archivo, ya que solamente el HTML lo agrega por default, entonces no era necesario ponérselo. Si se lo pusiste, pues aquí ya se lo quitamos. Y ahora sí, aquí en nuestro archivo HTML, dentro de las etiquetas script, vamos a crear un evento al objeto window. Esto es para que cuando cargue la página se ejecute una función. Entonces el tipo de evento va a ser load. Y vamos a ejecutar una función que en este caso no la voy a crear aquí porque tiene muchas líneas. Nada más le voy a asignar este nombre y debemos de crear la función acá abajo. Aquí está nuestra función onLoadFunction. ¿Qué vamos a hacer cuando cargue la ventana? Pues vamos a llamar la función getData. Para esto utilizamos el método google.script.run. Y ahora debemos de especificar el nombre de la función que queremos ejecutar en nuestro spreadsheet, que es la función getData. Con esto recibiríamos la información para construir nuestra tabla. Y en nuestra función withSuccessHandler, que es una callback function que se ejecuta después de la función getData, aquí vamos a especificar el objeto musicData, que es lo que estamos recibiendo. Y vamos a mandar llamar a otra función que se llama llenarTable, a la cual le debemos de enviar como argumento el objeto musicData, que es la información de la tabla. Entonces voy a crear esta función más abajo. Voy a dar unos espacios de una vez. Y aquí va a estar nuestra función. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Básicamente va a crear la tabla con la información, solamente la vamos a tener aparte. Entonces voy a hacer un console primero, nada más para verificar que sí estemos recibiendo la información hasta este punto, hasta esta función. Voy a recargar. Abrimos nuestra consola. Y mira, aquí está un array que ya lo recibimos en la función llenarTable con la información para construir nuestra tabla, que es lo que vamos a hacer en la siguiente parte. Vamos a construir nuestra tabla con la información que hemos recibido del spreadsheet. Entonces, vamos a modificar un poco nuestro body. Primero voy a crear un main con la clase container para poder centrar un poco más la información. Aquí adentro voy a llevar el encabezado que ya tenía. Ahora hay que agregar un margin al encabezado para separarlo de la tabla. Esto ya sabes que en Bootstrap se hace a partir de clases. Y en este caso la clase marginBottom le agrega un espacio en la parte de abajo. Ahora aquí vamos a crear nuestra tabla. También a partir de la clase le vamos a dar algunos diseños. Vamos a la sección tabla. Puedes presionar Control F y buscarla. Y aquí están las distintas tablas que tenemos. Mira, aquí tenemos las variantes. En este caso vamos a crear una tabla en la cual todos los registros van a ser verdes y el encabezado va a ser oscuro. Entonces, bueno, aquí está la clase TableSuccess, es la que le vamos a agregar principalmente a toda la tabla. Y nada más que queremos que se marquen las líneas así, de un color, para que sea más fácil identificarla. Entonces voy a copiar esta clase de esta tabla y lo voy a llevar a mi código. Bueno, nada más que hay que borrar ya la clase que ya teníamos para que no se duplique. Y ahora vamos a crear dos secciones para nuestra tabla. En este caso vamos a crear primero nuestro table head. Voy a asignarle un ID único para más adelante poder insertar aquí la información. En este caso el ID va a ser TableMusic-TableHead para poder identificarlo. Ahora vamos a crear el TableBody, que es el que va a incluir todos los registros, y de igual manera le asignamos un ID único para poder insertar información.
Aquí está, ya tenemos nuestra tabla completa. Entonces, en estas partes es donde vamos a insertar los registros que obtuvimos del spreadsheet. La tabla se debe de llenar cuando carga la página. Entonces, esto lo vamos a hacer en nuestra función llenar table. Aquí voy a definir un LED que voy a llamar table head. Y voy a obtener esa sección o esa parte de nuestra estructura HTML con el método getElementById, el cual era tableMusic-thead. Voy a hacer lo mismo, pero para obtener el objeto TableBody. Aquí actualizamos y también vamos a actualizar el ID del elemento. Listo, ya tenemos acceso al table head y al table body. En esta ocasión te voy a mostrar otra manera en la que puedes construir tus tablas HTML y no con los templates como lo habíamos hecho en los videos anteriores. Entonces voy a crear dos LED, uno que voy a llamar theheadRow y otro que voy a llamar thebodyRow. En estos dos strings voy a ir almacenando la estructura HTML de cada una de las filas para construir la tabla. Y ahora necesitamos crear un loop para iterar a través de cada una de las filas del array. En este caso será con un bucle for y este bucle irá creando una fila por cada registro. Entonces vamos a utilizar un contador que lo voy a llamar i y que va a iniciar en 0 y que va a iterar a través de la longitud del array, que son los 5 o 6 registros que teníamos en el spreadsheet, y va a ir aumentando de uno en uno en cada iteración. Necesitamos una sentencia lógica para definir cuando queremos crear un encabezado y cuando queremos crear los demás registros de la tabla. Esto lo hacemos con un if y nada más cuando sea 0 requerimos un encabezado. Cuando no, vamos a requerir un registro de la tabla. Crearemos los headers de la tabla utilizando nuestra literal theheadRow. Y vamos a ir agregándole contenido, por eso utilizamos el operador de más igual. Y en esta ocasión utilizaremos plantillas literales para ir concatenando la estructura de la tabla con los valores dinámicos del spreadsheet. Mira, a este TableRow vamos a agregarle una clase de color negro porque así quiero el encabezado. Entonces vamos a utilizar la clase TableDark. Cerramos la plantilla literal y vamos a crear otro for para cada una de las celdas. En este caso voy a utilizar la letra J. Y vamos a iterar a través de cada una de las celdas dentro de cada fila. Por eso vamos a indicar el índice i en el que nos encontremos del array music data. Y también vamos a ir iterando de uno en uno. Para esto vamos a utilizar otra vez nuestro string theheadRow para ir completando toda la estructura HTML y vamos a utilizar también nuevamente otra plantilla literal. Aquí vamos a ir creando un table data y dentro del table data requerimos un valor dinámico que es el valor del spreadsheet. Por eso utilizamos el símbolo de pesos y las llaves, lo cual nos permite insertar valores sin necesidad de cerrar el string y utilizar operadores. Y aquí vamos a ir insertando el valor de cada celda de dicha fila. Y pues cerramos nuestro table data y cerramos nuestra plantilla literal. Ahora voy a cerrar nuestro table row, que es nuestra primera fila. Lo voy a hacer después del for en el que se crean los table data. Le agregaremos más contenido a este LED que contiene toda la estructura HTML de la tabla. Aquí debemos de cerrar el table row, me faltó la diagonal.
Y ahora debemos de insertar todo el contenido del string theHeadRow dentro de la tabla real. Entonces voy a utilizar aquí TableHead, que ya habíamos accedido a él. Utilizo el método innerHTML y vamos a agregarle el contenido que acabamos de crear. Con esto ya crearía la primera fila de encabezados de la tabla. Ahora vamos al escenario donde se van a crear todos los registros que no son el encabezado. Voy a copiar todo el código y lo voy a pegar aquí. Y solamente necesito actualizar. Ahora ya no voy a utilizar el theHeadRow, voy a utilizar el theBodyRow para llenar este string con todos los demás registros que no sean el primeritito. Aquí está theBodyRow, que es este LED de aquí, y aquí se almacenará toda la estructura HTML de los registros. Nada más que ahora necesitamos insertar este theBodyRow, esta estructura, dentro del TableBody, que lo habíamos almacenado en el LED TableBody. Es este de aquí que representa el cuerpo de la tabla. Entonces, ahora creo que ya está todo listo. Vamos a guardar y vamos a cargar nuestra página a ver si se crea la tabla. Y ups, hay un error. Aquí al menos, bueno, ya empezamos a recibir información del spreadsheet y a construir la tabla. Pero si te fijas, aquí no se está construyendo de manera correcta. Vamos a ver qué es lo que pasó. Y a ver, ¿qué hay aquí? Aquí nos faltó cerrar esta etiqueta de aquí. Nada más era eso. Y aquí de una vez voy a cerrarla, pero voy a borrarle la clase dark para que no sean de color negro, sino que sean con el color verde que le habíamos asignado en un inicio a la tabla. Recuerda que puedes apoyar este contenido adquiriendo el código fuente. Ya tenemos nuestra tabla dinámica lista. Si agregas más columnas y más filas, se debería de crear la tabla. Lo que vamos a hacer enseguida es crear los inputs para que estos registros puedan ser editables. Básicamente, solo necesitamos insertar inputs dentro de los table data. Aquí en el TableHead no necesitamos insertarlos ya que los encabezados no serán editables. Aquí dentro del TableBody, aquí sí no lo necesitamos insertar. Entonces voy a crear un input de tipo text. Le voy a asignar una clase para que le dé el diseño. En Bootstrap recuerda que utilizamos la clase FormControl. Además, voy a asignar una clase, muy listo aquí porque esta la vamos a utilizar más adelante para asignarles el evento cuando se modifique cada uno de los inputs. Voy a utilizar la propiedad value para asignarle el valor que ya teníamos de acuerdo a la tabla. Es este de aquí, esto nos lo permite el uso de las plantillas literales. Solamente hay que cerrar las comillas ya que el valor que va en esta propiedad va entre comillas. Vamos a recargar nuestra página. Y listo, ya tenemos nuestra tabla con los inputs en los cuales podemos ingresar valores. En la segunda parte de este tutorial vamos a crear el código para sincronizar esta tabla de manera automática con nuestro Google Sheet.